Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que viene en pantalla, estamos hablando de Jorge Carrascal, abandone River en el transcurso del próximo mercado de pases. ¿Por qué puede llegar a suceder esto? Porque en los últimos días su representante habría acercado al club un ofrecimiento, esto claramente no está confirmado, pero habría sido así, del Rayados de Monterrey de México, y a diferencia de lo que pasaba con anterioridad, tanto el futbolista como su agente deportivo no verían con malos ojos cambiar de aire. Está claro que al tener un vínculo bastante extenso todavía con el millonario, deberá primero la propuesta llegar formalmente a River, algo que no ha sucedido, por lo menos en el momento que estoy haciendo este video no ha pasado, y luego que el número que alcance las oficinas de Núñez sea lo suficientemente alto como para que River elija venderlo. Veremos en definitiva qué es lo que puede suceder, cuáles serían las chances efectivamente de que el colombiano se vaya y qué es lo que quiere Marcelo Gallardo, porque es cierto que en otras oportunidades ha pedido que se quedara y quizás en esta oportunidad puede pensar algo diferente. ¡Empecemos! Si bien, como dije, la información no es oficial, vamos a lo que sería el rumor, y es que Rayados de Monterrey estaría interesado en contratar a Jorge Carrascal, el talentoso colombiano que tuvo un 2021 un tanto irregular. Es cierto que había empezado de una manera, luego pasó a estar de otra, había también estado como titular en varios compromisos y terminó siendo un aceptable suplente. Para ser más preciso, el mediocampista comenzó el 2021 siempre estando desde el arranque, porque disputó como titular aquel partido contra Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en lo que fue en ese momento el partido clave para River al inicio del año. Se fue expulsado y después de eso cayó en su rendimiento y obviamente perdió el puesto. En la recta final de esta liga profesional jugó algunos partidos como titular y luego fue una fija siempre para ingresar en los segundos tiempos, y quizás terminó de manera más positiva que negativa el año, teniendo en cuenta que hubo algunas situaciones que podrían llegar a marcar hasta que no ingresara desde el banco de relevos. Pero finalmente el muñeco siempre lo ha utilizado como primero o segundo de recambio y prácticamente ha jugado casi todos los partidos en el campeonato que River acaba de obtener. Habían llegado, para que se hagan una idea de cómo puede llegar a ser una resolución ante esta hipotética oferta del Rayados de Monterrey, dos propuestas con anterioridad en los pasados periodos de transferencias por el colombiano. La primera de ellas fue mientras el fútbol estaba parado por la pandemia de coronavirus, cuando la propuesta que llegó a la institución de Núñez fue del CSKA de Moscú en alrededor de 7 millones de euros. Luego, cuando terminó ese primer semestre, luego de la vuelta del fútbol, esto quiere decir en enero de este año, llegó la segunda propuesta proveniente del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Ambas fueron rechazadas por ser consideradas insuficientes por River, ya que rondaban alrededor de los 7 millones de euros, cuando los dirigentes pretendían aproximadamente alrededor de 10 limpios para que pudiera el colombiano abandonar el club. También hay que tener en cuenta que ni el jugador ni el representante en ambas situaciones hizo presión como para que el futbolista, o mejor dicho, como para que River aceptara los ofrecimientos, sino que dejaron que la comisión directiva del millonario viera, analizara los números y tomara la decisión que finalmente fue que se quedara en River. En esta oportunidad podría pasar algo diferente, todo dependerá del número que sea el que ponga Rayados de Monterrey. Uno cree que 7 millones de euros va a ser complicado que pongan. Es cierto que a lo mejor hoy la cotización ha bajado un poco, ya que en aquel momento el mediocampista había terminado siendo titular, como dije en la serie ante Palmeiras, más allá de haber visto la tarjeta roja en el partido de ida. En esta ocasión es suplente, es querido por el entrenador, pero seguramente no tiene la misma consideración, y es por eso que a lo mejor la nueva dirigencia aceptaría un número un poco más bajo. Una circunstancia que tantas veces ha perjudicado al más grande a la hora de vender jugadores, pero que en esta oportunidad puede beneficiarlo y mucho, es que el contrato de Carrascal con el club todavía tiene bastante tiempo. De hecho, finaliza el 31 de diciembre del 2024, dentro de 3 años más, ya que fue renovado a principios de este 2021 y su cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares. Está claro que por ese dinero no se va a ir nunca, porque ningún club, no solamente de Sudamérica o Norteamérica, como en este caso sería el Rayados de Monterrey, ni tampoco de Europa va a poner esa cantidad, pero aún así pueden negociarlo con el tiempo que los dirigentes crean.
Esto además es positivo porque River no tiene la obligación de venderlo en el transcurso prácticamente de los próximos 3 o 4 mercados de pases por miedo a que se vaya libre con el pase en su poder. Como dije, es cierto que nadie va a poner el valor de su cláusula de rescisión y a mi entender menos un club mexicano que, a pesar que obviamente su economía es mucho mejor que la Argentina, está muy lejos de esos números y también de algún club que pueda llegar a aparecer de Europa. Al ser un futbolista relativamente joven, porque tan solo tiene 23 años, es probable que lleguen ofrecimientos del viejo continente, aunque no de clubes de tanta relevancia, por lo que deberá ser no solamente importante cuánto, sino de dónde venga la respectiva oferta. Si tenemos en cuenta las dos propuestas que mencioné anteriormente, el CSKA de Moscú es un equipo importante de Rusia, pero aún así no está asegurado que juegue todos los años competiciones europeas, y además claramente la Liga de Rusia está prácticamente en un tercer escalón en cuanto a las competiciones europeas locales se refiere. Y el otro equipo, que fue el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, a cual River enfrentó en el Mundial de Clubes 2018, prácticamente se iría únicamente por una cuestión económica, y teniendo en cuenta, como dije, que tiene tan solo 23 años, no debería priorizar eso, sino que debería apostar más por una cuestión deportiva. Y a diferencia de lo que sucedió en mercados de pases anteriores, donde el propio jugador no tenía intenciones de salir de River, o por lo menos ni él ni su representante apresuraban a los dirigentes con aceptar algunos de los dos ofrecimientos recién nombrados, todas las propuestas que lleguen en esta situación serán analizadas tanto por él como por su agente. De hecho, ya el hecho de que su representante haya traído, sin que ésta sea formal, una propuesta a las oficinas de la institución de Núñez, hacen entender que de a poco el jugador podría tener alguna intención de abandonar River. Veremos si con la continuidad de Marcelo Gallardo y con una hipotética charla que puedan tener al inicio de la pretemporada en enero, esto puede llegar a modificarse, o si efectivamente estos serán los últimos días de Carrascal con la banda. El colombiano lleva 81 partidos y 8 goles con la camiseta del Millonario, ya tiene un recorrido, y si bien nunca se ha ganado definitivamente en la titularidad, salvo por esos primeros 6 meses, cuando llegó en el 2019, donde Gallardo lo hizo jugar en reserva para que diera el despegue definitivo, luego en el segundo semestre de aquel año, sobre todo en aquel encuentro ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El muñeco tenía dudas de cómo armar el equipo titular y decidió que Carrascal, en aquel momento con tan solo 20 años, estuviera desde el inicio en un compromiso en el cual River había empatado en la ida 0-0 y necesitaba marcar un gol de visitante como para forzar por lo menos que Cruzeiro tuviera que ganar aquella serie. Finalmente empataron otra vez 0-0 y River terminó pasando por penales con un muy buen rendimiento del colombiano en aquella noche. Está claro que luego de eso sus niveles fueron un tanto irregulares, como dije, salvo en el momento en el que el fútbol volvió de la pandemia, que empezó jugando Julián Álvarez prácticamente como extremo y Carrascal logró ganarle el puesto luego de haber ingresado muy bien en las series de octavos de final ante Atlético Paranaense y en los cuartos de final frente a Nacional, donde marcó un golazo en el compromiso de vuelta que River venció por 6-2. Luego de eso no tuvo suficiente regularidad. Me parece que lo que le falta claramente es continuidad en su juego, porque todos hemos visto grandes destellos del fútbol, y si Gallardo lo ha puesto como titular y en este momento es el primer recambio del equipo, es porque condiciones le sobran, pero no sería quizás mal momento para elegir venderlo si es que el muñeco no ve que pueda llegar a darle algo más de lo que ya le ha dado al club, que no ha sido poco, pero que tampoco ha sido lo suficiente como para estar siempre en el 11 titular. Otro punto a destacar, y que quizás sea más importante para los hinchas que para el propio técnico y jugador, es que el muñeco le ha dado la número 10 en enero de este 2021, luego de la salida de Nacho Fernández al Atlético Mineiro de Brasil. Y si bien me parece que eso no le ha pesado en cuanto a su rendimiento, porque no ha sido ni mejor ni peor por esa característica, la realidad es que el público millonario siempre espera que el futbolista que lleve ese número sea claramente, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del equipo. Y es por eso que Carrascal en este 2021, en ese sentido, claramente no ha dado la talla. Que puede llegar a darla si continúa, eso es seguro, por las condiciones que tiene y por la confianza que Gallardo siempre le ha dado al futbolista. Es por eso que, como dije recién, es muy importante, en caso de que Carrascal quiera irse, que el muñeco pueda convencerlo o para que se quede o que lo apoye para que tome un nuevo destino.
Bueno, para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente es complicado saber si estaría a favor o no de que Carrascal se vaya. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número que pueda llegar a venir. Si es un número verdaderamente importante, me parece que sería mejor vender a un futbolista como un Carrascal, que hoy no es titular, que tener que transferir a otro que sí es indiscutible en el 11 del Muñeco, como pueden ser los casos de Julián Álvarez, de Héctor David Martínez, o mismo de Angileri, que hoy está lesionado, pero que cuando está a disposición tiene muchas chances de estar en el 11, y es por eso que a lo mejor vender un suplente sería más positivo como para que el equipo no se desarme tanto. Pero como dije, siempre dependerá de cuánto sea la oferta y también de dónde venga, porque hoy por hoy el representante habría traído una oferta del Rayados de Monterrey y el colombiano no tendría problemas en ir a jugar a México. Pero en caso de que esto no se convierta en realidad y haya un ofrecimiento de otra institución que a lo mejor al propio futbolista no lo convenza tanto, será difícil que pueda abandonar el club. En definitiva, me parece que Gallardo tendrá la primera palabra. Si cuenta con él, será más práctico que se quede, y si no lo hace, esperemos que el ofrecimiento sea lo suficientemente bueno como para que River lo pueda vender. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.